Nuestro proyecto se centra en el desarrollo de una planta para el tratamiento de biomasa para obtener productos de interés en la industria química. Soy Alba Higuera, soy investigadora postdoctoral en el grupo BioInd de la Universidad de Burgos y actualmente soy la responsable de este proyecto. También colaboro en otros proyectos en los que nos centramos en la valorización de subproductos agrícolas mediante tecnologías con fluidos presurizados. En nuestro grupo de trabajo ya hemos trabajado previamente en la valorización de residuos agrícolas mediante la tecnología de agua subcrítica. El agua subcrítica es agua que se encuentra por encima de los 100 grados, pero se encuentra en estado líquido gracias al efecto de la presión. Bajo estas condiciones, el agua adquiere unas propiedades muy interesantes, ya que puede actuar como un catalizador o parecido a un disolvente orgánico. Hasta ahora hemos trabajado en modo discontinuo. Esto significa que nosotros en el reactor introducimos la biomasa, en este caso el rastrojo de maíz, junto con el agua y lo presurizamos. Tras la reacción obtenemos el producto final en el que se encuentra el furfural, el compuesto de interés que estamos buscando. La transformación que hemos hecho mediante la prueba concepto es adaptar este sistema al modo semicontinuo. Es decir, nosotros introducimos la biomasa junto con el agua y de manera continua introducimos el CO2 en su interior. El furfural que hemos producido es altamente soluble en el CO2 y lo recuperamos de forma también continua a través del gas obtenido desde el reactor. Lo condensamos en frío y obtenemos concentrados de furfural muy purificados. De esta manera obtenemos un mayor rendimiento de furfural y más purificado. El furfural es un compuesto orgánico muy aromático que se utiliza para diferentes aplicaciones, pero las principales son la producción de adhesivos y de fertilizantes, y es un compuesto de alto valor. Normalmente se obtiene a partir de biomasa, pero no empleando una tecnología sostenible como es el agua subcrítica, sino que se usan disolventes orgánicos o procesos químicos tradicionales que generan residuos. La ventaja de utilizar el agua subcrítica para la producción de furfural es principalmente que solo utilizamos agua como disolvente y en este caso CO2 como agente de presurización y de extracción. La ventaja es que no utilizamos disolventes orgánicos u otros ácidos que generan residuos y nosotros obtenemos un concentrado en furfural mucho más enriquecido y sin ningún residuo. Bueno, esta planta sería, la tecnología es similar a la que hemos visto anteriormente, pero es a mayor escala. En este caso el reactor es esta pieza grande que se ve aquí y funciona de manera diferente. Lo que hacemos es introducir la biomasa en el interior y el agua pasa de forma continua a través del reactor, obteniendo luego las muestras también de forma continua. Gracias a la prueba concepto lo que hemos hecho es adquirir esta bomba que nos permite variar la velocidad a la que el agua pasa a través de la biomasa y así podemos controlar los diferentes tiempos de contacto y dependiendo del resultado que queremos obtener. Actualmente no existe un tratamiento como el que tenemos aquí a gran escala, necesitaría muchas etapas para llevarlo a una producción industrial, pero creemos que sí que sería posible. El grupo BioInd ya ha colaborado en otros proyectos con industrias para diferentes aplicaciones del agua subcrítica y hemos obtenido hasta ahora buenos resultados. Los siguientes pasos serían realizar pruebas en reactores de mayor escala para ver si los rendimientos que hemos obtenido son similares y finalmente habría que hacerlo a una escala industrial, pero de momento estamos en la etapa de laboratorio. En definitiva, creemos que nuestro tratamiento con agua subcrítica es mejor que uno convencional con disolventes orgánicos, ya que obtenemos un producto final muy purificado que no necesita etapas posteriores de purificación y no necesitamos disolventes orgánicos y por lo tanto tampoco los producimos como desecho.